Bueno, mira, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que viví con él me hubiera revuelto por dentro. Tipo que hasta dudo de sí misma a veces, de si lo que recuerdo es real o si me lo inventé para no enloquecer del todo. Yo me llamo Ana, tengo 38 años ahora, pero esto empezó mucho antes, en mi infancia, que fue. Uf, complicada, digamos. Crecí en un barrio chiquito de las afueras de Madrid, en los 80, cuando todo era más simple pero a la vez más pesado, ¿entiendes? Mi familia era de esas que parecen normales por fuera, pero por dentro era un desastre emocional. Mi papá era mecánico en un taller, un hombre callado, de esos que llegan del trabajo cansados y solo gruñen si les hablas. No era malo, no, pero ausente, tipo que nunca estaba ahí de verdad. Recuerdo que de niña yo tenía como 7 u 8 años, y él llegaba a casa oliendo a aceite y sudor, se sentaba en la mesa con una cerveza y ni siquiera preguntaba cómo me había ido en la escuela. Yo esperaba que me dijera algo, ¿sabes? Un ¿qué tal, hija? O un abrazo, pero nada, solo silencio. Y mi mamá, ay, mi mamá era el opuesto total, siempre nerviosa, hablando sin parar, pero era como si gritara para llenar el vacío que él dejaba. Ella trabajaba de limpiadora en un colegio, y llegaba exhausta, con las manos agrietadas de tanto jabón, y se desahogaba conmigo, contándome sus problemas, como si yo fuera su confidente en vez de su niña. Ana, tu padre no me mira ni me toca, ¿sabes? Es como vivir con un fantasma. Yo era chiquita, pero absorbía todo eso, tipo esponja, y me juraba que nunca iba a tener un matrimonio así, vacío, sin conexión. En esa época, yo era una niña insegura, de esas que se esconde detrás de los libros para no sentir el peso de la casa. Tenía un miedo horrible a ser abandonada, ¿sabes? Venía de ver cómo mi mamá se esforzaba por mantener la familia unida, pero mi papá parecía que se iba apagando poco a poco, saliendo más con sus amigos del taller, bebiendo hasta tarde. Una vez, cuando tenía 10 años, lo esperé toda la noche en la puerta, con mi pijama de flores que me picaba un poco en el cuello, pensando que si lo veía llegar podría abrazarlo y que todo estuviera bien. Pero no llegó hasta las 3 de la mañana, tambaleándose, y cuando me vio ahí, solo me dijo, vete a la cama, no seas tonta. Me dolió tanto, tipo un pinchazo en el pecho, que desde entonces empecé a tener pesadillas con gente que se iba y no volvía. Mi hermano mayor, que tenía como 15, era mi escudo un poco. Él me defendía, me contaba chistes tontos para que no llorara, pero él también se fue pronto. A los 18 se largó a Barcelona a buscar trabajo y nos dejó solos. Así que yo crecí con esa inseguridad clavada, pensando que el amor era algo frágil, que tenías que ganártelo con esfuerzo, y que si no lo hacías, te quedabas sola con tus miedos. La adolescencia fue peor, uf. En el instituto, yo era la chica callada, la que no salía mucho de fiesta porque tenía pánico de que me dejaran plantada o de no encajar. Recuerdo una vez, en segundo de BUP, que salí con un chico del equipo de fútbol. Se llamaba Pablo, y pensé que era el amor de mi vida porque me sonrió en el recreo. Pero después de 2 semanas, me mandó una nota diciendo que no quería nada serio, y yo me pasé días sin comer, mirando el techo de mi cuarto, con pósters de cantantes que ni conocía bien, sintiéndome como una idiota. Ana, no te fíes de nadie, me decía mi mamá, mientras planchaba mi uniforme escolar, con el vapor subiendo y empañando el espejo. Ella había intentado divorciarse una vez, cuando yo tenía 12, pero mi papá la convenció de que no, con promesas vacías de que iba a cambiar. Y no cambió, claro. Así que yo internalicé eso. El miedo a la traición, a que te prometan el mundo y te lo quiten de un soplido. Estudié secretariado porque era práctico, algo estable, y empecé a trabajar en una oficina de seguros a los 20, contestando teléfonos y archivando papeles, con el olor a café quemado todo el día y el tecleo constante de las máquinas de escribir. Ahí me sentía segura, en la rutina, pero por dentro seguía con ese vacío, buscando a alguien que me hiciera sentir que valía la pena, que no me iba a dejar como a mi mamá. Y entonces llegó él, Javier. Lo conocí en una cena de amigos de la oficina. En el 2005 yo tenía 22 y él 25. Era alto, con esa sonrisa que ilumina todo, y ojos marrones que te miran como si fueras lo único importante. Trabajaba en ventas, de esos que cierran tratos con carisma, y desde el primer momento me habló como si me conociera de toda la vida. Ana, ¿tú crees en el destino? Me dijo mientras compartíamos una paella en un restaurante cutre del centro,
con el ruido de los cubiertos y el humo de los cigarrillos flotando. Yo me reí, nerviosa, jugueteando con el borde de mi servilleta, y le conté un poco de mi familia, sin entrar en detalles oscuros, solo lo justo para que viera que era real. Él me escuchó, ¿sabe? De verdad, asintiendo y diciendo, eso suena duro. Pero mírate, has salido adelante sola. Fue como un bálsamo, tipo que por primera vez alguien me veía fuerte en vez de rota. Empezamos a salir, y todo fluyó tan natural, paseos por el retiro los domingos, con el sol filtrándose entre los árboles y él tomándome la mano, contándome sus sueños de tener una casa propia, un negocio propio, una familia. Contigo, Ana, lo veo claro, me decía, y yo me derretía, pensando que por fin había encontrado mi refugio. Hicimos planes, tantos planes. Ahorrar para una boda sencilla, viajar a la playa en verano, quizás hijos en unos años. Yo le conté mis miedos, mis inseguranzas de la infancia, y él juraba que nunca me dejaría sola, que éramos un equipo. En esa época, yo achacaba todo a que él era diferente, que mi pasado era solo eso, pasado. Nos mudamos juntos después de un año, a un pisito alquilado en Usera, con paredes finas y el vecino que ponía música alta, pero era nuestro y nos sentíamos invencibles. Yo seguía en mi trabajo, él ascendía en la empresa, y las noches eran de charlas en el sofá, con una botella de vino barato y sus promesas susurradas al oído. Pensé que eso era la felicidad, ¿sabe? Esa seguridad que tanto anhelaba. Pero ahora, mirando atrás, me pregunto si ya entonces había algo que no encajaba del todo, aunque en ese momento no lo vi. Y entonces, los años siguientes fueron como un sueño que se hacía realidad, ¿sabe? Nos casamos en el 2008, en una ceremonia sencilla en una iglesia del barrio, nada de lujos, pero para mí fue perfecto. Yo llevaba un vestido blanco que me había costado ahorrar meses, con encaje en las mangas que me picaba un poco en los brazos, y Javier estaba guapísimo con su traje azul, de esos que le quedaban como hechos a medida. Recuerdo el olor a flores frescas en el altar, jazmines que mi mamá había cortado del jardín de una vecina, y el sol de mayo entrando por las vidrieras, tiñendo todo de colores suaves. Nos prometimos amor eterno delante de unos 50 invitados, amigos de la oficina y familia, y cuando nos besamos, sentí que por fin había cerrado el círculo de mis miedos de niña. Ana, esto es para siempre, me susurró él al oído mientras bailábamos el vals torpe en el salón alquilado, con la música de un CD viejo que saltaba un poco. Yo le creí, tipo con todo mi ser, porque en ese momento todo encajaba. Su mano en mi cintura, el aplauso de la gente, el futuro que se abría como un camino recto. Después de la boda, compramos nuestra primera casa, en el 2010, un piso de 3 habitaciones en las afueras de Madrid, en Leganés, con hipoteca que nos dejaba justitos cada mes, pero valía la pena. Era un edificio nuevo, con balcón chiquito, donde poníamos macetas de geranios que Javier regaba religiosamente los domingos. Entramos con cajas desordenadas, oliendo a cartón y pintura fresca, y pasamos el primer fin de semana pintando las paredes de blanco, riéndonos cuando la brocha goteaba en el suelo y nos salpicaba las piernas. Mira, amor, esto es nuestro imperio, me dijo él, abrazándome por detrás mientras mirábamos la sala vacía, y yo sentí esa calidez en el pecho, como si mis inseguranzas de la infancia se disolvieran con el olor a yeso. Empecé a decorar con cosas simples, un sofá de segunda mano que olía un poco a humo de cigarro, fotos nuestras en marcos baratos de IKEA, y en la cocina, un calendario donde marcábamos las fechas importantes, como aniversarios o el día que pagábamos la cuota del banco. La rutina se asentó rápido, ¿sabe? Yo seguí en la oficina de seguros, pero subí a supervisora en el 2011, ganando un poquito más, lo suficiente para que pudiéramos salir a cenar los viernes a un italiano cerca de casa, con pasta casera y vino tinto que me subía a la cabeza y me hacía reír tontamente. Javier, él voló en su carrera. Pasó a gerente de ventas en una empresa de telecomunicaciones, viajando a veces a Barcelona o Valencia por reuniones, pero siempre volvía con un regalito, tipo un collar de bisutería o chocolates suizos que compartíamos en la cama viendo series en la tele. Te lo has ganado, Ana, por aguantar mis ausencias, me decía, y yo lo besaba, sintiéndome valorada, como si fuéramos un equipo invencible. Los fines de semana eran sagrados. Hacíamos la compra en el Mercadona del barrio, empujando el carrito con las ruedas que chirriaban, discutiendo si comprar el yogur natural o el de fresa, y luego cocinábamos juntos, él cortando cebollas que le hacían llorar,
y yo revolviendo la paella en la sartén antiadherente que se nos había rayado de tanto uso. Era el cotidiano que soñaba, tipo estable, con risas y roces casuales, como cuando me pasaba el brazo por los hombros mientras veíamos el telediario, comentando las noticias con esa complicidad que me hacía olvidar el silencio de mi padre. Y los planes de hijos. Ay, eso nos unía más. Empezamos a hablarlo en serio en el 2012, después de que Javier consiguiera un ascenso grande, con bono que nos permitió reformar el baño, poner azulejos blancos y una ducha que no goteaba. Imaginemos una niña como tú, Ana, con tus ojos, me decía él una noche, tumbados en el sofá con las piernas enredadas, el mando de la tele olvidado en el suelo y el gato del vecino maullando afuera. Yo me emocionaba, visualizando una cuna en la habitación de invitados, pañales apilados y noches de insomnio compartidos. Fuimos a un cursillo prematrimonial tardío, riéndonos de las charlas sobre paternidad responsable, y hasta compramos un libro de nombres de bebés, que dejábamos en la mesita de noche, pasando páginas con café en mano los domingos por la mañana. En esa época, todo parecía ascender. Vacaciones en la Costa Brava en el 2013, alquilando un apartamento con vistas al mar, donde caminábamos por la playa al atardecer, con la arena fría entre los dedos, y él prometiéndome que seríamos padres increíbles. No como tus papás, Ana, nosotros lo haremos bien, me juraba, y yo asentía, apretando su mano, porque sentía que sí, que habíamos superado mis traumas, que el amor era esto, concreto y sólido. Pero ahora, reflexionando, me doy cuenta de que ya entonces había cositas que pasaban desapercibidas, ¿sabe? Como cuando Javier empezó a llegar más tarde del trabajo, diciendo que había reuniones extras, y yo lo justificaba pensando que era por el ascenso, que él se esforzaba por nosotros. Una vez, en el 2014, lo esperé con la cena lista, arroz con pollo que se enfrió en la mesa, el vapor subiendo y empañando las copas de vino, y cuando entró a las 10, con el pelo revuelto y el olor a colonia fuerte que no usaba antes, solo me dio un beso rápido en la frente y dijo: «Perdona, amor, fue un día loco». Yo sonreí, sirviéndole el plato, y no pregunté más, porque no quería ser la pesada, la que duda. O cuando cambió el armario, tirando camisas viejas y comprando ropa nueva, más ajustada, de marcas que antes no le importaban, y yo lo alabé, diciendo: «Te ves genial, Javier, como un modelo». Pensé que era madurez, que el éxito lo hacía brillar, no que quizás estaba cambiando por dentro, distanciándose un poquito de esa intimidad que teníamos. Críticas suaves también tipo: «Ana, ¿no crees que deberías ir al gimnasio? Para cuando llegue el bebé estarás en forma». Disfrazado de broma mientras comíamos en la terraza, con el sol calentando las sillas de plástico. Yo reía, tocándome la barriga que aún no tenía nada, y me culpaba un poco por no cuidarme más, ignorando que su mirada ya no era tan fija en mí como antes. En fin, todo parecía estable. Uf, con las facturas pagadas a tiempo, las risas en la cama y los sueños de familia intactos. Yo me sentía plena, tipo que por fin había ganado la batalla contra mi pasado. Pero mirando atrás, esos silencios en las cenas, cuando él revisaba el móvil más de lo normal, o las llamadas que cortaba rápido diciendo: «Es del trabajo», eran como grietas chiquitas en la pared que pintamos juntos, que no vi hasta que se hicieron grandes. Y entonces, esos detalles que mencioné empezaron a acumularse poco a poco, ¿sabes? Al principio yo no les daba bola, tipo que los veía como cosas normales de la vida de casados, con el estrés del trabajo y todo eso. Pero ahora, reviviendo todo en mi cabeza, me doy cuenta de que eran como alarmas suaves, pitando bajito para que las oyera, pero yo seguía con mis orejeras puestas, justificando cada una. Recuerdo que en el 2015, Javier consiguió otro ascenso, esta vez a director regional, con un sueldo que nos permitió cambiar el coche por uno nuevo, un Seat León gris que olía a cuero fresco cuando lo recogimos del concesionario. Él estaba eufórico. Me llevó a dar una vuelta por la M40, con la radio a todo volumen poniendo canciones de los 90 que nos gustaban, y me dijo: «Ana, esto es por nosotros, por el futuro que vamos a tener». Yo lo abracé en el asiento del copiloto, sintiendo el motor ronroneando suave, y pensé que sí, que su obsesión por el trabajo era solo ambición sana, no algo que nos estaba separando. Pero ya entonces, las noches en que llegaba tarde se volvieron rutina. Antes, cuando salía de viaje,
Me mandaba mensajes todo el día, fotos de la ciudad o emojis tontos para hacerme reír. Ahora, era un llegué bien seco y ya, y cuando preguntaba, me respondía con un estoy ocupado, amor, hablamos luego. Yo esperaba en casa, con la tele de fondo poniendo una serie que ni veía, el sofá hundido donde me acurrucaba con una manta que olía a lavanda del suavizante, y me decía a mí misma, es el estrés, él me quiere igual. El distanciamiento emocional empezó a notarse en las conversaciones, tipo que se volvieron superficiales, ¿sabes? Antes, cenábamos hablando de todo, de mis días en la oficina, donde ahora yo lidiaba con un equipo de 5 chicas que se quejaban de todo, o de sus anécdotas con clientes, riéndonos de los torpes. Pero en el 2016, las cenas eran silencios largos, interrumpidos solo por el tintineo de los cubiertos en los platos de porcelana que habíamos comprado en oferta. Él se sentaba con el móvil en la mano, revisando emails o scrolleando LinkedIn, y si le preguntaba algo personal, como, oye Javier, ¿qué te pasa hoy? Pareces lejos. Me soltaba un, nada, solo pensando en el trabajo, y cambiaba de tema a algo neutral, como el precio de la gasolina o el partido de fútbol del domingo. Yo intentaba conectar, ponía música suave de fondo, esa playlist de Ed Sheeran que nos gustaba, y le tocaba el brazo, sintiendo su piel cálida pero tensa, como si se apartara un poquito sin querer. Cuéntame de tu día, amor, le insistía, y él respondía con monosílabos, mientras yo masticaba mi ensalada de lechuga mustia, que se me había olvidado comprar fresca. En esa época, yo empecé a culparme, tipo, seguro que soy yo, que no soy lo suficientemente interesante ahora, que no viajo ni tengo aventuras locas. Mi inseguridad de niña volvía a asomar, como un fantasma en el espejo del baño cuando me cepillaba los dientes por la noche, viéndome con ojeras por no dormir bien. Y las críticas, ay, esas venían disfrazadas de chistes, pero picaban, ¿sabes? Como en una barbacoa con amigos en el verano del 2016, en el jardín de un compañero de trabajo, con el humo de la parrilla subiendo y el olor a carne asada mezclándose con el cloro de la piscina. Javier estaba charlando con los chicos, bebiendo cervezas frías que sudaban en sus manos, y de repente me miró y dijo, riendo, Ana, ¿has visto lo bien que te sientan esos vaqueros? Aunque tipo, si bajaras un par de tallas, serías la reina de la fiesta. Todos se rieron, y yo me uní, forzando una sonrisa mientras sentía el calor subiéndome a las mejillas, como si me hubieran dado una bofetada suave. Es broma, amor, pero en serio, con el gimnasio que prometiste, estarías espectacular, añadió, pasándome el brazo por la cintura, pero su mano se sentía más posesiva que cariñosa. Yo asentí, bebiendo un sorbo de mi refresco que sabía amargo de repente, y pensé, quizás tiene razón, he engordado un poco con el estrés de la oficina. No lo confronté, porque no quería ser la quejica, la que arruina la diversión. En casa, después, mientras lavábamos los platos sucios que trajimos, con el agua caliente quemándome las manos y el jabón en espuma, le dije, oye, eso de antes dolió un poco. Y él se giró, secándose las manos en el trapo floreado, y respondió, no seas sensible, Ana, solo te lo digo porque te quiero mejorar. Me callé, abrazándolo, oliendo su colonia mezclada con humo de barbacoa, y lo dejé pasar como siempre. La obsesión por el estatus también creció. Uf, como una planta que riega demasiado y se desborda. Empezó a cambiar de valores, ¿sabes? Antes éramos de ahorrar, de disfrutar lo simple, como picnics en el parque con bocadillos de jamón que preparábamos en la cocina, riéndonos cuando se nos caía arena en la manta. Pero en el 2017, con su sueldo más alto, quiso todo nuevo. Se compró un reloj caro. Un Rolex de imitación que parecía real, que brillaba en su muñeca cuando gesticulaba en las cenas, y me presionaba para que yo también actualizara mi look. Ana, mírate, con esa blusa vieja de H&M, pareces de los 2000. Vamos de compras, por el bien de la imagen, me dijo una tarde de sábado, mientras yo doblaba la ropa lavada en la sala, con el sol entrando por la ventana y calentando el suelo de parquet que crujía bajo mis pies. Yo dudé, tocando la tela suave de la blusa que él mismo me había regalado años atrás, pero cedí, y terminamos en un centro comercial, con el aire acondicionado helado y el ruido de la gente, donde él eligió prendas para mí que no me sentía yo, ajustadas y brillantes. Así luces más profesional, más como mi mujer, insistió,
pagando con su tarjeta nueva que pitaba en la máquina. Yo me probé un vestido rojo en el probador, viéndome en el espejo con luces fluorescentes que me hacían pálida, y sentí una punzada, tipo que ya no era suficiente siendo yo, la Ana de siempre, pero lo alabé, diciendo, «Tienes buen ojo, amor», y guardé mis dudas en el bolsillo, como el ticket de la compra que arrugué en la mano. El silencio en casa se hizo más pesado, sobre todo por las noches. Recuerdo una vez, en diciembre del 2017, cuando nevó un poquito en Madrid, raro para la época, y yo quería que saliéramos a ver, empañados los cristales de la ventana con nuestro aliento. «Javier, mira, es como en las películas», le dije, tirando de su manga de la sudadera gris que usaba para estar cómodo. Pero él estaba en el sofá, con el portátil en las rodillas, tecleando algo de trabajo, y solo murmuró, «Mañana, Ana, estoy hasta arriba». Yo me quedé ahí, mirando la nieve derretirse en el alféizar, sintiendo el frío colándose por la rendija y el vacío en el pecho creciendo. Empecé a dormir mal, despertándome a las 3 de la mañana, con el reloj digital parpadeando rojo en la mesita y él roncando suave a mi lado, pero como si estuviera a kilómetros. Intentaba acurrucarme contra su espalda, oliendo su pelo con ese champú de menta que usaba, y susurrar, «Te quiero», pero él no se movía, y yo me culpaba por no ser más paciente, por no entender su fase de éxito. En el trabajo, mis compañeras notaban que estaba distraída, contestando llamadas con la mente en otro lado, y una me dijo, «Ana, pareces un zombi. ¿Todo bien en casa?» Yo sonreía diciendo sí, tipo estrés normal, pero por dentro empezaba a sentir que algo se rompía, aunque aún lo minimizaba, pensando, «Es temporal, volverá a ser como antes». Y las llamadas misteriosas, esas eran las que más me inquietaban, pero las ignoraba. Él las cogía en el baño, con la puerta cerrada, y yo oía su voz baja, como un murmullo que se filtraba por la madera, seguido de un «Sí, claro, luego hablamos». Cuando salía, con la cara seria y el pelo húmedo de lavarse las manos, yo preguntaba «¿Quién era?» Y él respondía «Un cliente, nada importante». Yo asentía, preparando el café de la mañana en la cafetera que pitaba insistente, y no insistía, porque tenía miedo de sonar paranoica, de revivir los celos tontos de mi adolescencia. Pero una noche, en el 2018, mientras doblaba su ropa en la habitación, encontré un mensaje en su móvil que dejé cargando en la cómoda. Algo como, «No puedo esperar a verte de nuevo», de un número desconocido. Mi corazón latió fuerte, tipo un tambor en el pecho, con las manos temblando sobre la camisa planchada que olía a almidón. Lo leí 2 veces, sintiendo náuseas subiendo por la garganta, pero cuando él entró, lo borré rápido y fingí que nada, sonriendo mientras le pasaba la camisa. «Estás guapo hoy», le dije, y él me besó en la mejilla, distraído. Esa noche, me acosté con el estómago revuelto, mirando el techo agrietado que no habíamos arreglado, y me juré que era un error, que su cambio era solo cansancio, no traición. Pero las grietas seguían creciendo, ¿sabes? Y yo seguía sin ver el abismo que se abría debajo de nuestros pies. Y entonces, ¿sabes? Llegó ese punto en el que ya no podía ignorarlo más, tipo que el nudo en el estómago se hizo tan apretado que me despertaba sudando en la cama, con las sábanas enredadas en las piernas como si me ataran. Era finales del 2018, yo tenía 35 años y Javier 38, y la casa en Leganés, que antes olía a vida compartida, con el aroma del pan tostado por las mañanas y el café filtrándose por el pasillo, empezaba a sentirse como una jaula invisible, con paredes que se cerraban un poquito cada día. Recuerdo que todo escaló con una tontería, o al menos eso pensé al principio. Una discusión por el dinero, de esas que surgen de la nada. Yo había visto el extracto del banco en la mesa de la cocina, con un cargo a un restaurante caro en el centro de Madrid, uno de esos sitios con velas y copas de cristal que nosotros nunca íbamos porque decíamos que era derroche. «Javier, ¿qué es esto? ¿Cena de trabajo?», le pregunté una noche de jueves, mientras doblaba las servilletas de papel en la mesa, con la luz amarilla de la lámpara colgante iluminando las migas de la cena anterior. Él estaba de pie frente al fregadero, lavando su plato con movimientos bruscos, el agua salpicando y mojando la encimera de granito que habíamos elegido juntos años atrás. Se giró despacio, con el jabón goteando de sus manos, y me miró con esa expresión que ya no era cálida, sino como si yo fuera una intrusa en su mundo. «Sí, amor»,
Un cliente importante. No te preocupes por eso, dijo, secándose las manos en el trapo azul que colgaba del horno. Pero su voz tenía un filo, tipo que me cortaba sin querer. Yo asentí, sintiendo un pinchazo en el pecho, y lo dejé pasar, pensando, es el estrés. Él trabaja tanto por nosotros. No voy a ser la que desconfía ahora. Pero por dentro algo se removió, ¿sabe? Como si una vocecita me susurrara que no era solo eso, que había más. Pero la apagué rápido, culpándome por ser paranoica, por revivir los miedos de mi infancia donde todo era silencio y mentiras no dichas. Desde entonces, empecé a notar cómo mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza, tipo que las mañanas se volvieron pesadas, con el café que sabía amargo en la lengua y el espejo del baño reflejándome una cara pálida, con ojeras que el corrector no cubría del todo. En el trabajo, yo llegaba tarde algunas veces, distraída, contestando emails con errores tontos que mis chicas notaban y me decían, «Ana, ¿estás bien? Pareces ida». Yo sonreía, forzando la voz alegre mientras archivaba carpetas en el fichero metálico que chirriaba, y respondía, «Sí, tipo falta de sueño, nada grave». Pero era grave, porque en casa las noches se estiraban como goma, con Javier en su estudio improvisado, una habitación que antes era para el bebé que soñábamos, ahora llena de papeles y el zumbido del ordenador hasta medianoche. Intentaba acercarme, ¿sabe? Entrar con una taza de té de manzanilla que humeaba en mis manos, oliendo a hierbas calmantes, y le decía, «Ven a la cama, amor, mañana es viernes». Él levantaba la vista de la pantalla, con los ojos enrojecidos por la luz azul, y murmuraba, «En un rato, Ana, tengo que terminar esto». Yo me quedaba en la puerta, sintiendo el frío del suelo de baldosas subiendo por mis pies descalzos, y volvía al dormitorio sola, acurrucándome bajo el edredón que olía a su colonia mezclada con mi perfume, esperando que viniera y me abrazara como antes. Pero muchas veces me dormía así, con el corazón latiendo irregular, y me despertaba con él a mi lado, pero como si no estuviera, su respiración profunda y distante. Y las justificaciones, ay, las mías eran expertas, tipo que me convertí en mi propia defensora, minimizando todo para no romper el sueño que habíamos construido. Una vez, en enero del 2019, encontré un perfume en su chaqueta, uno dulzón de mujer que no era el mío, pegado a la lana gris que colgaba en el perchero de la entrada. Mi mano tembló al tocarlo, oliendo ese aroma floral que me revolvió el estómago, como si me hubieran dado un puñetazo suave en la barriga. Debe ser de una colega de trabajo, un abrazo accidental en una reunión, me dije, colgando la chaqueta con cuidado, sintiendo las mangas pesadas en mis dedos. Cuando él llegó, con el pelo revuelto por el viento de la calle y las mejillas enrojecidas por el frío, le pregunté casualmente, mientras le servía la sopa de fideos que había calentado en la olla, el vapor subiendo y empañando mis gafas. «Oye, Javier, ¿has estado con alguna amiga últimamente? Huele raro tu chaqueta». Él se sentó a la mesa, removiendo la sopa con la cuchara de madera que se había astillado un poco, y respondió, «Ah, sí, una clienta me abrazó efusivamente después de cerrar un trato, nada más. No seas tonta, Ana». Yo reí, nerviosa, tocándome el pelo que se me había soltado del moño, y lo perdoné en el acto, pensando, soy yo la que exagera, él es leal, siempre lo ha sido. Pero esa noche, en la ducha, con el agua caliente cayendo en cascada sobre mi espalda y el vapor llenando el baño, lloré bajito, sintiendo las lágrimas mezclarse con el jabón, y me culpé por no ser más confiada, por dejar que mis traumas de niña me envenenaran el presente. El abandono emocional se sentía como un peso invisible en el aire de la casa, ¿sabe? En los silencios que se comían las palabras que antes fluían. Intenté arreglarlo, de 1000 maneras. Organicé una cena romántica en febrero, comprando velas aromáticas de vainilla en el chino del barrio, que parpadeaban en la mesa puesta con el mantel de lino que mi mamá me regaló. Cociné su plato favorito, solomillo con patatas asadas que doré en el horno hasta que crujieron, oliendo a romero fresco que machaqué con las manos. Cuando llegó, tarde como siempre, con el maletín en la mano y el traje arrugado, se sentó y comió en silencio, mirando el móvil entre bocado y bocado. «Javier, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Éramos tan felices», le dije, extendiendo la mano sobre la mesa, sintiendo la madera fría bajo mis dedos. Él levantó la vista,
con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos, y respondió, «Claro, amor, pero ahora somos adultos. La vida es así». Me dolió, tipo un arañazo en el alma, pero lo minimicé, sirviéndole más vino tinto que brillaba en la copa, y pensé, «Está cansado, mañana será mejor». Terminamos la noche en el sofá, viendo una película que ni recordamos, con mi cabeza en su hombro, pero él rígido, como si mi peso lo molestara. Me culpé de nuevo. Soy yo la que presiona demasiado, la que no se adapta a su éxito. Y las traiciones pequeñas se acumulaban, como gotas que llenan un vaso hasta rebosar. En marzo, vi un perfil en su LinkedIn, conectado con una tal Laura, una asistente ejecutiva de su empresa, con fotos de ella en eventos, sonriendo con él en una gala que no me había mencionado. Mi corazón se aceleró mientras scrolleaba en mi móvil. Sentada en el váter con la puerta entreabierta, el azulejo frío contra mis piernas. «Es trabajo, solo networking», me repetí, borrando el historial rápido cuando oí sus pasos en el pasillo. Pero por las noches, las pesadillas volvían, como las de mi infancia. Soñaba que él se iba, con una maleta en la mano y una mujer borrosa a su lado, y me despertaba jadeando, tocando su lado de la cama vacío porque se había levantado a trabajar otra vez. Intentaba perdonarlo todo, ¿sabe? Abrazándolo por la mañana en la cocina, con el sol filtrándose por las persianas y el olor a tostadas quemadas, susurrando, «Te quiero, no cambies». Él me besaba en la frente, distraído, y yo me convencía de que era suficiente, que mi inseguridad era el problema, no él. Pero el vaso rebosaba poco a poco, y aunque aún lo negaba, sentía que la confianza se quebraba como un cristal fino, con grietas que no veía del todo pero que dolían en cada respiración. Uf, era como caminar en arenas movedizas, justificando cada paso para no hundirme, culpándome por no ser la esposa perfecta que merecía su nuevo mundo. Uf, y entonces, ¿sabes? El vaso se rebosó de golpe. Tipo que todo lo que había estado acumulando explotó en una noche que nunca voy a olvidar, aunque quisiera borrarla de mi mente. Era mayo del 2019. Hacía calor pegajoso en Madrid, de ese que te hace sudar solo con pensarlo, y yo había llegado temprano del trabajo porque me sentía rara, con el estómago revuelto como si hubiera comido algo en mal estado. La casa estaba en silencio cuando entré, con el eco de mis tacones en el parquet que crujía un poco, y vi la luz del estudio encendida, la puerta entreabierta dejando salir un rayo amarillo que iluminaba el pasillo. Pensé en prepararle una sorpresa, tipo una infusión de menta que calmara lo que fuera que le pasaba, pero cuando me acerqué, oí voces, su voz baja y otra de mujer, riendo bajito, como un secreto compartido. Mi corazón empezó a latir fuerte, ¿sabe? Como un martillo en el pecho, y empujé la puerta despacio, con las manos temblando tanto que casi dejó caer la taza que había cogido de la cocina. Ahí estaba él, Javier, sentado en el escritorio con el portátil abierto, pero no trabajando. Estaba en una videollamada, y la pantalla mostraba a esa Laura de LinkedIn, con el pelo suelto y una sonrisa que no era profesional, tipo íntima, de las que duelen porque las conoces bien. «No puedo verte esta noche, amor. Ana está en casa», le decía él, y ella respondía algo que no oí del todo, pero su risa fue como un cuchillo en mis tripas. Me quedé paralizada en el umbral, sintiendo el aire espeso, el olor a su colonia mezclándose con el polvo de los papeles apilados, y cuando él me vio, su cara cambió, de esa calidez fingida a pánico puro, cerrando el portátil de golpe con un clic que resonó en mis oídos. «Ana, ¿qué haces aquí tan pronto?», balbuceó, levantándose de la silla que chirrió contra el suelo, pero yo ya no podía hablar, tipo que las palabras se me atascaron en la garganta, y solo solté la taza, que se rompió en pedazos blancos en el suelo, el té salpicando mis zapatos como lágrimas calientes. Todo se desmoronó ahí, en esa habitación que era para sueños de bebé, y ahora era para mentiras. Le pregunté, con la voz quebrada, «¿Desde cuándo, Javier? ¿Desde cuándo me estás mintiendo así?» Él se acercó, intentando abrazarme, con las manos oliendo a tinta de bolígrafo y a traición, pero yo me aparté, sintiendo náuseas subiendo. Y él lo confesó todo de golpe, como si al fin pudiera respirar. Que llevaba un año con ella, que los viajes no eran solo trabajo, que las cenas caras eran citas, que su cambio era por ella, no por estrés. «No es lo que piensas, Ana»,
Fue un error, te quiero todavía, repetía, pero sus ojos decían lo contrario, evasivos, mirando al suelo donde el té se secaba en charcos oscuros. Yo me senté en la cama de invitados, que estaba sin hacer, con las sábanas arrugadas de visitas que no tuvimos, y lloré, ¿sabe? No gritos ni dramas, sino un llanto silencioso que me sacudía el cuerpo entero, sintiendo el peso de todos esos años cayendo sobre mí como una losa. Me culpé al principio, tipo, fui yo, por no ser suficiente, por no ver, pero luego vino la rabia, caliente en el pecho, y le grité que se fuera, que no quería verlo más, mientras él recogía sus cosas en una maleta que saqué del armario, oliendo a naftalina vieja. La ruptura fue así, no con abogados ni papeles al principio, sino con él yéndose esa noche, cerrando la puerta de la casa con un portazo que vibró en las paredes, dejando un vacío que olía a ausencia. Yo me quedé sola en el salón, con la tele apagada y el sofá hundido donde nos acurrucábamos, tocando el hueco donde él ponía su cabeza, y el dolor fue como un agujero en el estómago, constante, que me hacía doblarme. Días después, pidió el divorcio por mensaje, frío. Es lo mejor para los dos. Y yo firmé sin pelear, porque pelear habría sido aferrarme a algo que ya no existía. El impacto psicológico, ay, eso fue lo peor. Tipo que me despertaba a las 3 de la mañana con pánico, soñando que volvía y todo era mentira, o que nunca había sido real. Caminaba por la casa como un fantasma, oliendo sus camisas que no lavé, tocando el calendario donde marcábamos planes que se evaporaron, y sentía confusión total. ¿Quién era yo sin él? El abandono emocional que ignoré se volvió un grito en mi cabeza, la traición quemando como ácido, y la pérdida, era como perder una parte de mí, la Ana que confiaba, la que soñaba con familia. Pasaron meses, ¿sabe? De terapia en un centro cutre del barrio, con una psicóloga que olía a té de hierbas y me escuchaba sin juzgar, mientras yo desahogaba todo, llorando en pañuelos de papel ásperos. Empecé a reconstruirme poquito a poquito, mudándome a un apartamento más pequeño en el centro, con vistas a un parque donde corro ahora los domingos, sintiendo el aire fresco en la cara y las piernas ardiendo de esfuerzo. Aprendí que los signos estaban ahí todo el tiempo, tipo esas grietas en la pared que no pintamos, los silencios que llenaban las cenas, las críticas que picaban disfrazadas, el móvil que revisaba como un tesoro. Yo los minimicé por miedo, por mi inseguridad de niña que veía en mi papá un ausente, y juraba no repetirlo, pero ignorarlos me costó la cordura. Me hizo dudar de mi propia percepción, de si era real o me lo inventaba para no romperme. Ahora, con 38 años, me siento más fuerte. Aunque con cicatrices que duelen en días de lluvia. He crecido, ¿sabes? Volviendo a mis libros de la infancia, escribiendo un diario en una libreta rayada que llevo en el bolso, y rodeándome de amigas que me dicen, Ana, tú vales sola. No romantizo el dolor, no, fue real y jodido, con noches de insomnio y mañanas de café solo que sabía a hiel. Pero de ahí saqué que el amor no se gana culpándote, que la confianza se rompe con silencios y se construye con verdades dichas. Si pudiera volver, confrontaría esas señales tempranas, no esperaría al portazo. Y tú, que me escuchas, si ves grietas en tu vida, no las ignores, tipo que el abismo viene sigiloso, pero se ve si miras de verdad. Yo salí, reconstruida, con un trabajo nuevo en una agencia de eventos donde organizo cosas que me apasionan, y planes míos, sin promesas ajenas. Duele menos ahora, y eso es el amadurecimiento, ¿sabe? Aceptar que el fin fue el comienzo de mí misma,